Bien, quizás os ha llamado la atención que aquí existe una opción llamada combinar horizontalmente. Esta de combinar y centrar es la que aparece aquí por defecto. Ahora hemos usado la de combinar celdas, pero hay otra más que se llama combinar horizontalmente. ¿Para qué puede servir esta opción? Bueno, pues tiene un comportamiento diferente que podemos comprobar cuando la usamos con varias filas y columnas seleccionadas. Fijaros, me voy aquí y selecciono estas celdas, por ejemplo. Y ahora voy a probar qué sucedería si utilizo las dos opciones que ya hemos usado, pero con esta selección de celdas en la que hay varias filas y varias columnas. Por ejemplo, si uso la de combinar y centrar, todas las celdas se unen en una sola celda y el contenido se centra. Lo que pasa es que se centra horizontalmente. Si lo quisiéramos también verticalmente, pues tendríamos que activarlo aquí, así. Esto seguro que lo acabáis utilizando. Yo no lo recomendaría, pero lo acabáis utilizando. Bien, esta sería la primera prueba. Vamos con la siguiente. Si deshago y ahora combino con la opción de combinar celdas, consigo lo mismo que la prueba anterior, pero ahora sin centrar el contenido. ¿Veis? Se mantendría la alineación por defecto, que es a la izquierda y en la parte inferior. De nuevo, si quisiera colocarlo de otra manera, pues podría utilizar todas estas opciones de alineación para conseguir lo que quiero. Luego, con esa opción de combinar celdas sin más, consigo lo mismo que la anterior, pero sin centrar. Mismo comportamiento, pero sin centrar. Bien, ahora fijaros qué pasaría si uso la opción de combinar horizontalmente. Voy deshaciendo, así, y aplico esa opción. Ahí está la diferencia. En este caso, no se combina todo en una sola celda, sino que la combinación se hace horizontalmente. En cada fila de las que tenía seleccionadas se combinan las celdas, pero las diferentes filas siguen existiendo. No se combina todo en una sola celda, sino que salen las mismas celdas que filas teníamos seleccionadas. Luego, esa es la diferencia. Yo esta opción no recuerdo haberla usado nunca. Pero como os digo, yo no soy muy amigo de las celdas combinadas por los problemas que puede causar en cuanto a uso con otras herramientas, pero seguramente habrá gente que esto lo usa. Ya sé que no me vais a hacer mucho caso en esa recomendación de no utilizar la combinación de celdas, por lo que ahora usar estas opciones si queréis y cuando lleguemos a otras herramientas veréis en qué casos nos pueden dar problemas. Los que habéis realizado mi curso de Udemy de las herramientas Power en Excel ya sabéis a qué me refiero. Bueno, ¿qué me queda ahora respecto a este tema? Bueno, pues finalizar lo que había en estas tablas relacionado con este tema y pasaremos a lo siguiente. Voy a deshacer esas celdas para dejarlas otra vez bien y ahora acabo con esta. Y también con esta otra. Que esta irá del color rojo. Así. Bueno, vamos con lo siguiente. Vamos con el formato borde o con las líneas de las celdas. Las celdas de Excel, aunque tienen sus líneas, estas no se imprimen cuando lo mandamos a la impresora. Si accedemos a la opción de imprimir en la ficha archivo, ¿veis? Aquí nos muestra cómo se imprimiría y, como podéis comprobar, no hay líneas en las celdas, no se ve división. Si nos interesa así, pues no hay problema, se imprime y listo. Pero si nos interesa que esto mantenga el aspecto de tabla, lo más normal es que sí que lo queramos con líneas. ¿Cómo lo hacemos? Bueno, pues a mí particularmente la opción de aplicar bordes en Excel no me gusta nada. Es igual que la de Word, que tampoco me gusta nada. Ya veis que en esta clase estáis descubriendo lo que menos me gusta de Excel. Pero bueno, vamos a explicarlo. En realidad hay muchas maneras de enfocar esto, pero voy a ir por el camino de simplificarlo todo lo que pueda para no explicaros 200 posibilidades y al final resulta que no os enteráis de ninguna. Por lo tanto, empezamos imaginándonos que quiero aplicar a estas celdas de aquí arriba, a estas, un borde, unas líneas que es igual en todos los casos. ¿Cómo lo plantearía? Bueno, pues lo primero que haría es seleccionar las características de borde que quiero aplicar. Iría a este botón. Despegaría la lista como he hecho y las características las puedo seleccionar con estas opciones. Por ejemplo, aquí tendría la opción de seleccionar el color de la línea y aquí tendría la opción de seleccionar el estilo de la línea. Aquí color y aquí línea. En este caso voy a coger un color de línea rojo
y voy a coger un estilo de línea doble, este. No es lo que tiene el ejemplo acabado, pero vamos a realizar pruebas. Fijaros que en cuanto he tocado una de las opciones, da igual cuál haya sido, el puntero del ratón ha cambiado de forma y tiene una especie de lápiz. Bien, eso es que ahora mismo, si yo quisiera, podría ir dibujando las líneas con este lápiz. ¿Veis? Voy haciendo clic en las líneas que quiero dibujar y se van creando. Esto está muy bien, pero en mi opinión no es muy práctico. Si quieres corregir líneas individuales o quieres aplicar a una parte de las celdas algo diferente, pues bueno, puede resultar interesante porque hay que aplicar muy pocas líneas. Pero para nuestro caso, que queríamos aplicar a todas las celdas el mismo borde, no es práctico. ¿Qué haríamos en nuestro caso? Bueno, pues olvidarnos del lápiz, desactivarlo, que lo podemos hacer pulsando la tecla escape. ¿Veis? Lo hago y desaparece. Y ahora lo que hacemos es seleccionar todas las celdas en las que queremos aplicar líneas. Así. A continuación, entramos al mismo botón, pero fijándonos en estas opciones que tenemos por aquí arriba. Con estas opciones podemos elegir qué líneas se van a crear, con el estilo y el color que acabamos de seleccionar hace un momento. Fijaros que tengo opciones para aplicar el borde inferior, borde superior, borde izquierdo, borde derecho, todos los bordes, bordes externos, tenemos muchas posibilidades. Bueno, pues como en este caso quiero que se aplique a todas las líneas, lo que tengo que hacer es seleccionar la opción de todos los bordes y ahí lo tenemos. Si ahora entramos a la opción de imprimir, ¿veis? Ahora sí que tienen líneas las celdas. Al aplicar bordes de esta manera, seleccionando y eligiendo qué bordes queremos aplicar, es muy importante que prestéis atención a lo que seleccionáis y a la opción de estas que elegís posteriormente. Lo que seleccionáis dependerá de a qué celdas se lo queréis aplicar, y lo que cogéis de estas opciones dependerá también de lo que hayáis seleccionado y del borde que queréis aplicar. Está todo relacionado, fijaros. Deshago lo que he hecho. Y si por ejemplo ahora digo, quiero aplicar a esta tabla un borde exterior negro con línea simple, por ejemplo. Bueno, pues lo primero que haría sería ir aquí, elegir el color negro. A continuación elijo el estilo de línea simple. Y el siguiente paso, como os he dicho, sería cancelar y seleccionar las celdas en las que quiero aplicar esas características. Como ya las tengo seleccionadas, vamos ahora a pensar cuál de estas opciones nos podría interesar. Podríamos pensar, por ejemplo, que aplicando estos 4 bordes conseguiríamos lo que es el recuadro exterior de la selección. Podría ser una idea. Pero para eso podría ser mejor idea utilizar la opción de bordes externos. Parece que así lograré hacerlo todo en un solo paso. Bueno, pues pulsamos y fijaros lo que ha pasado. Fijaros qué importante es el tema de la selección, cómo puede afectar. Esta tabla tiene una estructura un poco rara, no tiene forma rectangular, no tiene forma cuadrada. ¿Qué supone eso? Bueno, pues que he seleccionado primero esta parte y luego con la tecla control he seleccionado la que me faltaba. Claro, el formato borde en realidad se aplica a la selección, pero aquí tenemos 2 selecciones hechas. Entonces, ¿qué ha hecho? Bueno, pues lo que ha hecho es poner el borde exterior, pero a cada una de las selecciones que había hecho. Y lo que ha pasado es que me ha creado aquí esta línea interior entre las 2 selecciones que había hecho. Luego lo que os digo, fijaros qué importante es el tema de la selección. Fijaros cómo puede llegar a afectar ese tema. ¿Cómo arreglaríamos esto? Bueno, pues ahora aquí ya habría también muchas maneras de hacerlo. Por ejemplo, esto nos puede servir ahora para ver cómo podemos quitar bordes, cómo quitar líneas. Si quiero quitar todas las líneas, es muy sencillo. Puedo coger la selección, aquí sí que me puedo pasar y seleccionar celdas que no tienen borde. Y a continuación aquí le puedo decir que lo quiero sin borde. ¿Veis? Y así se quita en todas las celdas. Pero si lo que quiero es quitar solo una parte, pues tengo la siguiente opción. Lo primero sería seleccionar aquí en el estilo de línea la opción ninguna, así. ¿Y ahora qué opciones tengo? Pues por ejemplo para esto nos vendría muy bien la opción del lápiz. Podríamos, ¿veis? Ir haciendo clic y se quita. Otra opción que tendríamos es de nuevo la de cancelar el lápiz y seleccionar
algunas celdas que intervienen en las líneas que quiero quitar. Y claro, dependiendo de lo que haya seleccionado, debo elegir aquí la opción para aplicar el estilo ninguna, que es el que tengo ahora. Por ejemplo, con la selección que he hecho, ¿qué opción podría utilizar? Bueno, pues podría utilizar la de bordes interiores. El tema es que esa opción no está aquí. Ahora precisamente vamos a ir a ver dónde está. Luego, con esta selección no me sirve todo lo que tenemos por aquí. Lo que os digo, fijaros que importante es la selección. ¿Qué otra cosa podría pensar? Bueno, pues, oye, igual si cojo solo estas y aplico el estilo de ninguna, que es el que está ahora seleccionado al borde izquierdo, igual se quita, vamos a probar. Ahí lo tenemos. Luego, me repito, súper importante, pensar qué selecciono en función de luego prever qué opción de estas voy a utilizar para aplicar o quitar el borde. Ya os digo que a mí es que no me gusta ninguna opción de formato verde, ni el lápiz, ni estas opciones de elegir en dónde se aplica. Lo veo poco intuitivo, quizás más intuitivo el tema del lápiz, pero claro, si quieres aplicar muchos bordes, el tema del lápiz es bastante incómodo. Nunca me ha gustado este sistema que comparten Word y Excel, pero bueno, esto es lo que hay, no queda otra. Por ir acabando ya, os voy a comentar esa opción de bordes interiores que estábamos buscando y que aquí a primera vista no aparece. Como también quiero que estas líneas internas tengan el color negro y el estilo simple, vamos a probar a aplicar esas líneas con la opción de bordes internos. Así vemos dónde está. Pero os vais a dar cuenta que vamos a encontrarnos con el mismo problema que antes y aquí se nos van a quedar estas líneas sin aplicar. Pero bueno, os explico dónde está esa opción de bordes internos si os encontráis con tablas con una estructura más normal que esta. Partiríamos otra vez de todas estas celdas seleccionadas. El problema es que aquí tengo que hacer dos selecciones y eso ya provoca que estas líneas de aquí no sean interiores, sino que sean exteriores a las dos selecciones que he hecho. Pero bueno, vamos a probar. Para aplicar bordes internos, esa opción no está por aquí, luego tampoco hace falta que aquí seleccionéis las opciones de color o de estilo, porque eso hay que hacerlo aquí dentro de más bordes, que es donde sí que tenemos la opción de interior. Deberíamos elegir el tipo de línea que queremos, el color, y ahora activamos la opción de interior. Veis aquí ya se dibujan, esto es una especie de vista previa que podemos usar para ver cómo quedaría e incluso para aplicar. Si voy haciendo clic aquí, veis, puedo activar o desactivar líneas. En este caso, como os digo, sería la interior. Acepto y pasa lo que os digo, se aplica en todos los sitios menos aquí que se encuentra con dos bordes exteriores. ¿Qué tendríamos que hacer en este caso? Bueno, pues al final la opción más corta habría sido seleccionar todo y aplicar la opción de todos los bordes. Un segundo, aquí de todos los bordes. Pero ojo con esto, está muy bien que me haya pasado, ojo con esto. Si os acordáis, el último estilo que he aplicado aquí era el de ninguna y se ha quedado seleccionado, aunque dentro de más bordes he cogido otro, lo que seleccionáis aquí fuera se queda para estas opciones. Bueno, pues lo que tendría que haber hecho era ir a estilo de línea primero, elegir la línea simple. Y ahora sí, ni siquiera hace falta desactivar el lápiz. Pero bueno, el tema es que si no desactiváis el lápiz, no se ve lo que está seleccionado. Yo ya sé que está seleccionado todo, pero solo se ve cuando lo desactivamos. Pero fijaros, me permitiría aplicar ahora todos los bordes y funcionaría perfectamente. Luego ya veis, el problema para mí de estas opciones es que no son muy intuitivas. Y te tienes que volver un poco loco en pensar qué seleccionas, qué aplicas después. En definitiva, un jaleo. Para los que no estéis habituados a utilizar este sistema, esto es un jaleo. Al final lo acabas cogiendo, pero sí, a base de pegarte muchas veces contra una pared. Pero bueno, esto es lo que tienen tanto Excel como Word. Y no sé si algún día se podrá encontrar un sistema mejor. Me estoy fijando ahora que en algún momento se me ha activado la opción de visualizar los márgenes de las hojas. Veis esta línea punteada de aquí, es la que indica que este contenido iría en una hoja y este iría en otra. Si entro aquí a la opción de imprimir, veis, ahí se ve, tengo dos hojas. Bueno, pues que no os confunda esto, esta línea punteada no significa que no tiene borde, significa que ahí está el margen de la hoja, el límite de la hoja. Ya veis que si entro aquí a imprimir, esa línea existe. Luego, no os volváis locos con eso. Bien, pues así ya lo tenemos. Me vuelvo a repetir.
no me parece muy intuitivo este sistema y os suele costar mucho cogerlo. Porque si no usas el lápiz, tienes que pensar primero en seleccionar las celdas correctas a las que les quieres realizar algún cambio y después pensar con esa selección cuál es la opción de todas estas que quieres utilizar para conseguir lo que quieres. Esto a mí no me convence. Pero bueno, como tampoco lo sueles utilizar mucho, yo particularmente, sobre todo como trabajo con Excel en pantalla, no me suelo preocupar mucho de las líneas, pues bueno, tampoco me molesta mucho. Pero si sacáis en papel, sí que os tocará lidiar con este tema. Si son tablas sencillas, con lo típico de forma cuadrada, pues bueno, no hay mayor problema. Si quieres aplicar en todos los sitios el mismo formato, incluso esta que tiene un formato también un poco extraño porque esta celda de aquí no debería tener borde, pues bueno, oye, seleccionas primero algo con forma de cuadrado, te vienes aquí, todos los bordes y ya lo tienes. Y ahora repites aquí lo mismo, todos los bordes y ya lo tienes. Pero bueno, que no me gusta. Bien, pues así ya está. Guardamos y por esta clase ya vale, que ha quedado muy larga. Nos vemos en la siguiente.